Había una vez dos taxistas que, por haberse encontrado repetidas veces en el mismo bar donde ellos solían almorzar, trabaron amistad y cuando podían, cuando el trabajo se los permitía, se encontraban a conversar sobre la vida y también sobre el trabajo. Uno de ellos tenía un solo taxi, viejo, pero impecable. El motor estaba en perfectas condiciones de funcionamiento, y la chapa y el interior estaban como nuevos, brillaba, ¿no? Y él mismo, como dueño y chofer, tenía un aspecto impecable, ¿no? Elegante, de modo que había hecho una interesante cartera de clientes a los cuales llevaba largos viajes, que son obviamente más rentables, y después les hacía trámites. Me llevaba de repente dinero, o bien transportaba a los hijos a la escuela, al aeropuerto o a la mamá anciana. El otro taxista, en cambio, tenía 5 taxis. Y claro, uno pensaría a primera vista que el que tiene 5 taxis ganaba más dinero que el que tenía uno solo, pero en uno de esos almuerzos que solían compartir, como eran de confianza, dijeron, bueno, lo que más o menos cada uno se llevaba al final de mes, y resulta que el que tenía un solo taxi no solamente tenía menos trabajo, menos preocupaciones, porque no tenía que lidiar con 4 choferes poco comprometidos con los clientes y con el auto que hay que cuidar, sino que ganaba más dinero, ¿no? Claro, porque el que tenía 5 taxis, en lugar de invertir lo que ganaba, o parte obviamente de la ganancia, en mantener el taxi en forma impecable, tenerlo limpio, etc., lo gastaba, lo ahorraba y lo gastaba después comprando coches, autos medio fundidos, contratando choferes insatisfechos, poco comprometidos. De modo que haciendo sumas y restas, el que tenía un solo taxi tenía mejores resultados, ¿no? Esto obviamente habría que trabajarlo a nivel contable, porque se trata de un aspecto contable, numérico, ¿no? De dinero. Pero lo que a nosotros nos interesa acá es intuir cuál es la enseñanza, ¿no? De esta fábula que está copiada, digamos, por mí, de una fábula de Iván Krylov. En fin, lo que importa acá, digo, a nivel intuitivo, es percibir que la cantidad no es tan importante como la calidad. O sea, que la calidad, en general, da resultados más abundantes, es más fecunda que la sola cantidad, ¿no? Entonces, Krylov, transportándonos ahora a la fábula de Iván Krylov, habla de los dos cocheros que uno tenía 1 o 2 caballos y el otro tenía 10 caballos famélicos, debilitados por el hambre, porque en lugar de comprar alimento, lo que hacía era comprar caballos. Entonces los caballos estaban enfermos, débiles, andaban siempre a la mitad de velocidad que los caballos de su amigo. Entonces, lo que Krylov dice aquí, que en fin, lo mismo que nosotros entendemos, que tener 1 o 2 caballos bien cuidados, bien alimentados, es mejor desde el punto de vista económico que tener muchos caballos famélicos, ¿no? Vamos a tratar un poquito de avanzar en esta dirección y recordemos una frase atribuida a Santo Tomás de Aquino que dice en latín: hominem unius libri timeo. Temo, le tengo miedo al hombre de un solo libro. ¿Qué significa esto? En el contexto de Tomás, en aquella época, en la Edad Media, Tomás era profesor, ¿no? En la Universidad de París. En las universidades se realizaban disputatio, o sea, debates públicos universitarios sobre diversos temas, ¿no? Se proponía una tesis y uno la defendía y el otro la atacaba, ¿no? Era como un ejercicio dialéctico. Entonces, para Tomás, lo importante, y eso él después lo realiza ya
como escritor, como teólogo, en su famosa obra, ¿no?, La Suma Teológica, lo importante son los principios, porque la ciencia está como contenida en los principios, y entonces el conocimiento profundo de los principios es más importante que el conocimiento de las innumerables consecuencias que puedan derivarse de esos principios, ¿no? Por eso lo importante es seguir una lógica recta, y mediante esa lógica se llega a determinadas conclusiones, ¿no? Pero en ese ejercicio lo importante es lo poco bien conocido, porque los principios siempre son menos que las conclusiones, ¿no? De un solo principio se pueden concluir infinidad de conclusiones, ¿no? Entonces, timeo hominem unius libri significa para Santo Tomás que en el debate gana el que conoce con profundidad los principios, ya sea de la filosofía o de la teología, ¿no? Bueno, esta frase, que es una de esas frases que después se ha aplicado a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo, la Biblia, ¿no?, el solo libro, el conocimiento profundo de la Sagrada Escritura es más provechoso y más fecundo para la vida moral y espiritual que la lectura de cientos de libros, ¿no?, que no son la Sagrada Escritura. Obviamente aquí no se trata de oponer, pero sí de privilegiar una cosa sobre la otra, ¿no? Hay un principio de la ascética católica expresado por San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas. Él dice, literalmente, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. O sea, él como que distingue las cosas sabidas de las cosas sentidas, ¿no? Entonces no está en saber mucho el sentirse feliz, el llenarse de amor y de sentido, sino el sentir pocas cosas, ¿no? De nuevo, pocas cosas bien sentidas es más importante que muchas cosas apenas sabidas, ¿no?, conceptualizadas. Y en este sentido tenemos que recordar con gran pesar el sistema educativo argentino, que es un sistema enciclopédico. Precisamente mencionando a Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica trata todos los temas, pero los trata desde un punto de vista orgánico, cómo las cosas proceden de Dios y regresan a Dios. En cambio, en el sistema nuestro educativo, enciclopédico, ilustrado, los contenidos son muy abundantes y están totalmente como desintegrados, ¿no? Geografía, historia, inglés, matemática, ciencias sociales, dibujo, música, todo eso. Y entonces son muy raros los momentos en la escuela donde uno siente realmente algo apasionante, ¿no? Que dice, qué interesante es esto, ¿no? Qué bien, quiero seguir estudiando esto, literatura. No, en realidad todo lo que sabemos lo sabemos para pasar el examen, ¿no? Estudiamos una semana antes o un día antes, aprobamos, ¿no? Y entonces el profesor se queda satisfecho, el alumno se queda satisfecho, pero no pasó nada, ¿no? No hubo ninguna transformación auténtica del alumno, ¿no? De alguna manera, aquí hay como dos ideas de la formación, ¿no? La idea esta universal de cristiana, ¿no?, de Santo Tomás de Aquino, de ver todas las cosas en su ordenamiento a un único principio, al uno, ¿no?, a la causa primera, ejemplar, eficiente, en fin, qué sé yo. En cambio, lo otro son saberes disgregados. Temo al hombre de un solo libro, dice Santo Tomás. Bueno, y el taxista, ¿no?, que tenía un solo taxi y que era mejor en su trabajo que el que tenía 5 taxis, ¿no? Un poco la dialéctica esta fábula se puede encontrar entre la dialéctica entre la calidad, la cantidad, ¿no? Y después esta frase de Ignacio que vale la pena recordar, que no se trata de saber mucho, sino de sentir profundamente pocas cosas. Bien, que tengan un muy pero muy buen día.